hablar con el señor Armando Rodríguez, presidente del IPS. A ver un poquitito, 3 meses ya. ¿O 4? 4 ya. meses. 4 meses ya, Armando. 4 meses. Así es. Bueno, y hablábamos recién del tema de urgencias. Hoy hay un aspecto, hay una atención totalmente diferente en lo que es urgencias del IPS. En la urgencia hemos mejorado nuestros procesos, Carlos, porque hemos tomado unas medidas, como dije al inicio, ¿verdad? Principalmente en la rotación de pacientes, ¿verdad? Que era una de las debilidades que teníamos, aparte también del espacio insuficiente que teníamos en la misma urgencia, y logramos ampliar ese espacio, mejorar, ponerle condiciones más adecuadas, con equipos de refrigeración, un espacio con vidrio que no permitan que, bueno, la gente pueda estar siendo observada ahí, y también hemos mejorado bastante gracias a los médicos que ayudaron en la clínica médica, tanto del Hospital Central como también el servicio que tenemos, tercerizado en 3 clínicas periféricas en la Gran Asunción. Aparte de eso, se ha sumado la semana pasada la habilitación de un nuevo pabellón que quedó muy bien, el pabellón número 3, que era utilizado para servicio de consultorio. Hemos, reinventado ese pabellón, por decir, porque se hizo todo de nuevo de abajo a arriba. Se ha mejorado tanto la estética como también las condiciones del espacio en cuanto a funcionalidad, y hoy tenemos una clínica médica nueva con 60 camas habilitadas ya, que está empezando a recibir los primeros pacientes. Y creo yo que si ese modelo funciona adecuadamente, vamos a tener un buen tiempo. Esperemos que se enganche con Engavi ya también, para que la urgencia no esté más abarrotada. Hoy día la urgencia ya no tiene esa cantidad de personas que están en los pasillos. Manejamos un promedio entre 80 y 90 personas en las urgencias que están moviéndose permanentemente, porque el flujo regular que llega a IPS orilla de entre 150 y 160 personas en 24 horas. Y ese número de entre 60 a 70 personas es la que hay que rotar y mover permanentemente para que no tengamos gente en los pasillos. ¿Hay un estudio que indique que el IPS tenga que tener tanta guardia de seguridad? Bueno, nosotros hemos hecho, Carlos, un análisis el año pasado por una empresa diferente a la que nos brinda el servicio de seguridad, que nos ha diseñado un protocolo de seguridad con la cantidad de guardias, la cantidad de puestos que tiene que ser cubierto y también con tecnología. En estas nuevas licitaciones ya vamos a utilizar ese protocolo. Antes, sinceramente, no, te soy sincero, no teníamos ese estudio, no se tomaba esas medidas como para decir tanta cantidad de guardias hace falta. Sin embargo, con este protocolo que vamos a desarrollar desde el año 2019, creo que vamos a mejorar. También tendríamos una debilidad que estamos cubriendo, que es la presencia de más cámaras y monitores para vigilar los servicios. Lo que pasa es que mucha gente que va al IPS, ¿por qué toco el tema de guardia de seguridad? Porque para muchos no es más que un negocio. Porque terminan siendo secretarios de doctores y llaman a los pacientes para que puedan ser atendidos. Entonces no cumplen con su papel. Acá me dice un señor que no solamente acá en el Hospital Central, en IPS de Ciudad del Este, por ejemplo, dice guardias de seguridad que fungen de personal administrativo pasando a ser secretario de los doctores, llamando la lista de pacientes. Sí. Y eso supongo que genera mucho dinero al IPS, el pago de estas contrataciones por guardia de seguridad. Sí, cuesta mucho dinero. Orilla cerca de 11 millones de guaraníes cada puesto de guardia, porque son 24 horas, ¿verdad? Son 3 personas que tienen que estar permanentemente en un puesto, ¿verdad? ¿Y cuántos puestos son, Y presidente? cerca de 250 o 180 puestos hay en todo el país, ¿verdad? Y es una debilidad que tenemos, Carlos, con, diríamos, los servicios, porque también probablemente no tengamos toda la cantidad suficiente de personas que tienen que hacer ese trabajo que estaba señalando el señor, de hacer el llamado, permitir que un paciente pase o no. Y tenemos ese problema también en la misma urgencia aquí en el Hospital Central. Ustedes tuvieron denuncia de que el guardia impedía que una persona saque una foto o envíe un comentario. Entonces tenemos debilidades importantes que tenemos que trabajar con la empresa y también con nuestro personal, ¿verdad? ¿Sabe cuál es otro problema que sí. yo veo en el IPS, director, que es muy importante? Las casillas de información. Sí. O sea, uno entra y luego ya no sabe dónde tiene que irse a preguntar algo, si te toca algún médico, porque además es un laberinto el IPS, Así. es un terrible laberinto. Y yo no veo que el sistema de información funcione. Creo que debe haber en cada pabellón una especie de góndola donde uno pueda saber, porque a mí me pasó un tema que tuve que hacer una gestión en el IPS y uno va, hace la fila, etcétera, 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 pero te dice, no,
te falta el sello de tal lugar. Pero si a mí no me dijeron, le digo, que yo tengo que hacer ese paso, que tengo que cumplir ese requisito. Ah, no, usted tiene que tener ese sello. Entonces, no hay una información precisa de lo que tiene que hacer el usuario. Entonces, claro, lo que te podía haber llevado 1 hora, te puede llevar 3, 4 horas en el IPS, porque no hay un sistema de información. Nosotros tenemos habilitado, Estela, recientemente también, la semana pasada se habilitó un centro de atención directa que le llamamos a la entrada misma del Hospital Central, porque ese problema se agudiza en el Hospital Central. Claro. Probablemente exista en otras áreas también, pero donde los espacios son más chicos es más fácil, Sí. en el Hospital Central. Y queremos nosotros, yo le decía a mi gente de desarrollo de tecnología, tenemos que tener esas I grandes de información como tienen los Claro. parques, los centros grandes, hay mucha afluencia de gente, donde se tenga ese protocolo, pero hay una realidad que tenemos que nosotros manejar también. No todo el personal está entrenado y conoce todos los procesos. Entonces tenemos que seleccionar gente que conozca para que no te envíen inútilmente, como te tocó a vos, sin un sello, ¿verdad? Claro. A un sitio que te hace perder 2 o 3 horas más, ¿verdad? Y es una debilidad de las tantas que tenemos que mejorar. Yo creo que la habilitación del hospital de Ingavi, donde vamos a llevar 6 servicios quirúrgicos, bueno, ya entre julio y agosto de este año, va a permitir que el Hospital Central, el que estamos viendo en pantalla, un poco baje sus números y también baje la cantidad de afluencia de gente que tenga, que nos va a permitir mejorar los servicios, ¿verdad? Hay una debilidad notoria, la persona que es más hospitalera, como nosotros le llamamos, es la que mejor se mueve en el hospital porque conoce todos los recovecos, y uno si se va por primera vez o pocas veces ha ido, tiene ese inconveniente. La silla de ruedas no consigue, no sabe dónde pedir, no sabe dónde agendarse, no sabe dónde preguntar por el laboratorio, tiene esa dificultad del hospital y que tenemos que mejorar. Pasa que en el orden de prioridades, ¿verdad? Claro. Resulta de que probablemente ese casi alguien te diga, pero es no sé, un lujo que tengas un centro de información, si la urgencia no está funcionando o si no me están entregando los medicamentos a tiempo, y todas esas dificultades hemos enumerado. Nosotros pusimos como primer punto la urgencia, que es uno de los temas que por ahora lo tenemos resuelto. Se viene ahora la habilitación de Ingavi para mejorar los servicios quirúrgicos, que es una debilidad también porque hay filas de espera importantes en servicios quirúrgicos, y a partir de ahí también trabajar en una refuncionalización con la habilitación de la policlínica. La policlínica es un sitio que, si uno se ubica en el Hospital Central, está a la entrada a la izquierda donde está la farmacia externa. En ese sitio acude cerca de 1.500 a 2.000 personas por día para tomar un turno o para sacar su medicamento de la farmacia. Todo ese grupo de gente va a pasar a otro sector con una nueva policlínica que está más o menos en cercanías de la capilla, porque tiene una capilla del IPS en la segunda entrada sobre la avenida Sacramento, y ahí vamos a tener un servicio de policlínica y farmacia externa que va a descomprimir todo ese pabellón contiguo a la urgencia. Eso va a permitir que nosotros podamos tener mejores servicios en esas atenciones más sencillas, probablemente, que son laboratorio, imagen y compañía, donde más gente acude. Eso pretendemos que este año, entre abril y mayo ya esté funcionando, lo que va a hacer que el Hospital Central empiece un poco a mejorar su servicio, porque es un hospital que sufre mucho, con cerca de 1.200 camas actualmente, entre 7 y 8.000 personas todos los días trajinando en ese mismo sitio. Entonces hace dificultoso toda gestión hace dificultoso en el Hospital Central. Una de las críticas que constantemente se escuchan con relación al servicio IPS es el tiempo de espera para algún tipo de estudio que se pueda hacer, y dice en el Twitter, por ejemplo, un televidente: no es posible tener que esperar hasta 15, 20 o 30 días para una consulta o para un estudio, aparte del suplicio de conseguir número para conseguir turno otra vez. Que es lo que es prácticamente un tema recurrente. Sí. recurrente. Víctor, nosotros registramos en este año que terminó hace unos días 2,5 millones de diríamos, agendamientos a través de los diferentes canales que tenemos de comunicación, ¿verdad? De 2,5 millones de agendamientos, cerca del 25-30% lo ha hecho por medio de las plataformas digitales, la web, la app nueva que hemos empezado a utilizar. Y nosotros creemos que esa es la vía para mejorar la atención de, diríamos, los pacientes, pero también es necesario esta habilitación que yo dije recién de la nueva policlínica, donde vamos a tener más espacio en consultorio, porque es una debilidad también que tenemos nosotros los espacios en consultorio. Y por otro lado tenemos que conseguir que tanto en la web o tanto en el call center se vendan los turnos que no son utilizados en horarios que la gente, diríamos, no desea. La mayor demanda ocurre entre las 6 de la mañana y la 1 a las 2 de la tarde.
es el turno preferido regularmente por las personas. Entonces nosotros tenemos que tratar de promocionar aquellos turnos que no son utilizados, que son los turnos más, diríamos, de horarios extremos en la tarde, por ejemplo, entre las 5 y las 8 de la noche, donde el ausentismo es mucho mayor. Ese trabajo hay que hacer porque muchas veces vendiendo un turno, digo en el buen sentido, promocionando un turno de una hora que no es la habitual para una persona, que puede ser las 7, las 6 de la tarde, ¿verdad? Pueda conseguir un turno mucho más rápido que esperando ir a la mañana temprano, ¿verdad? Y de vuelta en el hospital central donde todo el mundo quiere ir a consultar, ¿verdad? Deberíamos también nosotros explotar más nuestros servicios en las clínicas que tenemos habilitado en el Gran Asunción, en el área central y también en el interior. Lo de Ingavi dijo, ¿cuándo? Entre julio y agosto de este año. Es un hospital de 600 camas que llevarían del total de 70 a 75 mil cirugías que se hacen anualmente en el hospital central, cerca de 30 mil. Se van a poder hacer ahí también. Ahí en el hospital de Ingavi, son 22 quirófanos, 12 unidades de terapia intensiva y 600 camas. Se van a llevar 6 servicios de cirugía y se pretende que sea un hospital de especialidades quirúrgicas y de alta rotación, donde los pacientes no tengan que estar más de 3 o 4 días para su alta, de tal forma a utilizar de manera más eficiente los quirófanos y que el hospital central se convierta en un hospital, una policlínica de una estadía más prolongada. Es un poco el modelo que diseñamos para Ingavi, el hospital central. Acá me dicen, hace 2 meses en IPS internado un señor que me dan el nombre y el apellido, no le dan medicamento para su quimio. Y va a la DIVEM, porque no hay en IPS, y la DIVEM le dicen, se encuentra en adquisición en busca de presupuesto porque no contamos con fondos. En FAPASA hay, pero no vende particular. Que es la empresa que le distribuye, ¿verdad? ¿Y qué se hace así? Farmacéutico. Pues nosotros tenemos, Carlos, bueno, yo puedo tomar nota de esto sin ningún problema, encargarme, Si usted porque me puso tenemos la receta médica. Sí, porque nosotros tenemos los medicamentos, diríamos, oncológicos, a menos que la persona tenga una dificultad en el periodo de carencia, que puede ser que esté internado por una cuestión del servicio que es salvarle la vida a la persona. El IPS no le niega a nadie la internación. Sin embargo, cuando va a acceder a un servicio como la quimioterapia, que es un tratamiento ya de mayor costo, hay un periodo de carencia de 6 meses de aporte continuo, que puede ser que no tenga la persona. ¿Qué significa Entonces, periodo de carencia? Y los periodos de carencia, Estela, se refieren a diríamos, a la evolución que uno va teniendo en el seguro, en este caso en la parte médica, como para que vaya accediendo a los diferentes tipos de servicios y a los de más alta complejidad. De entrada uno puede recibir una consulta, si tiene un problema en urgencia, un traumatismo se va a ir, no va a ser atendido, pero sin embargo para un tratamiento de quimioterapia, ¿verdad?, tiene que tener 6 meses de aporte continuo en la persona, o para acceder a una cirugía, ¿verdad? Tiene que tener ese periodo de carencia, nosotros le llamamos, ¿verdad?, que es el periodo que tiene que estar pagando, diríamos, su seguro médico para que pueda acceder a los diferentes estudios, y una vez transcurrido todo ese periodo ya la persona tiene absolutamente, diríamos, todo cubierto en términos de la prestación de servicios de salud. Hablando de cáncer, pregunto nomás cómo está este pleito prácticamente con la gente de AMAGMA, que son pacientes oncológicos que usan el medicamento original y que se oponen, diríamos, al uso de los biosimilares, Sí, porque no confían en la calidad del producto. Sí. Recuerdo que ellos iban a presentar amparo. Presentaron, el juez les dio la derecha, le dio razón, y nos han cursado un oficio obligando al IPS a comprar el medicamento original. El IPS ha comprado en una primera instancia el medicamento biosimilar a través de un concurso, Sí, una licitación pública tradicional, ¿verdad? Y luego los pacientes se niegan, y cerca de 23 pacientes, al menos hasta los últimos días de diciembre que estuvimos viendo el caso, 23 pacientes son los que acudieron a la justicia, obtuvieron el fallo favorable, y nosotros hemos hecho el proceso abreviado de compra, porque tiene que ser un proceso, diríamos, excepcional, porque el juez nos indica comprar una marca de un medicamento. sí. Entonces hemos hecho la compra, y la compra se ha hecho ya para 3 meses de tratamiento, ¿verdad? Y eventualmente tendríamos que hacer de vuelta una compra luego de ese tiempo para seguir el tratamiento de esas personas, siempre y cuando perdure Es mucho más acción judicial. costoso ese medicamento. Es mucho más costoso. Nosotros en la licitación que se ha hecho, en donde compitieron ambos, porque ahí podemos tener la referencia, cerca de $2,5 millones es la diferencia entre el medicamento biosimilar y el oncológico para un grupo de pacientes que son cerca de 120 personas, más o menos, ¿verdad?
Pero no, Esa se es la le, pero diferencia. se le convence a la gente de que no... Y hay, Carlos, hay una discusión que es científica, ¿verdad? Que viene un poco del mundo médico, porque hay médicos que trabajan, y a lo mejor Julio nos puede ayudar, que están en el Hospital del Cáncer y que utilizan, diríamos, la droga biosimilar. El Ministerio de Salud el año pasado compró en abril, ¿verdad? Y que dicen de que no hay ninguna, diríamos, prueba contraria a la calidad o al estándar de vida que tenga esa persona una vez consumido el medicamento. Y sin embargo hay otros médicos que dicen de que no está tampoco comprobado de que sea efectivo y que no tenga causas, diríamos, o no tenga algunos problemas el consumo de esos medicamentos, y recomiendan el uso del original, que ya lo tienen conocido porque se está comercializando en el país hace cerca de 10 años, ¿verdad? Esa discusión se presentó ahora y va a venir, porque las patentes de los 10 años están venciendo en muchos medicamentos. IPS tiene cerca de 60 medicamentos entre oncológicos, monoclonales, compañías que son los que donde compiten los biosimilares y los originales, y vencieron las patentes de 2, 3. Se van a venir más, diríamos, pelea en el buen sentido en el ámbito comercial, porque los biosimilares se instalaron al tener el registro sanitario de INAVISA, de poder vender y comercializar en el país, están en derecho de ofrecerlo. Y IPS se rige por la ley de contrataciones públicas, entonces también está acotado al cumplimiento de la ley en cuanto en un mismo estándar, diríamos, técnico, y en unas mismas condiciones de igualdad de competencia, el precio es el que define la compra de un medicamento. Acá se comunican de Odenau, Carlos. Sí. Dice, en el IPS de Odenau no hay medicamentos básicos hace rato y ahora poca atención médica, porque supongo que los doctores estarán de vacaciones también. Sí. Bueno, tratamos de lidiar con esa dificultad permanentemente, porque diríamos, los directores de cada hospital, cada puesto sanitario, de cada unidad sanitaria son los que nos tienen que ayudar, porque son los gerenciadores de sus recursos humanos, ¿verdad? O sea, ellos son los que tienen que programar para que la gente no sea, diríamos, desatendida o tenga la atención que se requiere. Y el tema de medicamentos, nosotros tenemos una dificultad, Estela, que pasa también por el sistema de abastecimiento. El sistema de abastecimiento y logística es propio del IPS. Nosotros no compramos eso de afuera. O sea, nosotros tenemos nuestra flota de vehículos, nuestra gente que transporta, nuestros camiones que llevan al interior, y estamos queriendo hacer en el año 2019 unos centros de distribución regionales que van a facilitar la entrega de medicamentos más oportuna, porque hoy día tiene que ir todo desde el hospital de Asunción, frente al Hospital Central está el Parque Sanitario, y tiene que llegar a Encarnación, como también a San Pedro o a Ciudad del Este. Y es una dificultad. Con la construcción de estos nuevos hospitales que tenemos en el interior, queremos utilizar algunos espacios como para convertirlos en centros regionales de distribución. Por supuesto, eso lleva un proceso porque tiene que pasar por la habilitación del Ministerio de Salud, y creemos que nos va a facilitar bastante la distribución de medicamentos por las distancias, ¿verdad? Sencillamente por una cuestión de, diríamos, de practicidad, y vamos a pedirle a los laboratorios que nos entreguen el mismo, ya en esos mismos puestos regionales. ¿Usted recorrió el interior, presidente? Sí, Víctor, ¿Encontró algún local que esté así medio en decadencia, medio vegetativo, que necesite urgentemente ser intervenido como Sí. para recuperarlo? A mí me tocó, tuve la fortuna de viajar ya por 5 departamentos prácticamente, y en algunos sectores encontramos lugares muy buenos, en otros también algunos que le hace bastante falta. Por ejemplo, estuve en San Antonio, que es aquí cerca, y uno decía, bueno, está a 10 kilómetros, 15, acá nomás, y tiene una dificultad tremenda de infraestructura, que ahora nos pusimos ya en campaña. Se está haciendo una licitación para una reparación completa, como la que va a tener Grendahue, que es un sanatorio aquí en Mariano Alonso, y hay sitios que requieren mucho apoyo. También estuve en Alto Paraguay, en Bahía Negra, un hospital que tiene un porte importante, pero que se nota que hace 15 o 20 años no recibió mantenimiento, entonces Carcasa sufre. vacía. Y recibe y sufre un poco diríamos, el embate del tiempo, las dificultades, la distancia que tiene ellos allá para recibir. Como también hemos inaugurado, ustedes saben, en San Pedro un nuevo hospital muy lindo, muy moderno, así como en Ciudad del Este y en Coronel Oviedo. Y tenemos proyectado para el interior, Víctor, 7 hospitales para este 2019. Hablando de Coronel Oviedo, acá nos escribe Rigoberto Cañete, dice, por favor, dígale al director del IPS que no hay remedio cardiológico en el IPS y es muy caro. Esto él nos habla del hospital de Coronel Oviedo. Bueno, ahí reitero lo que dije antes. Tenemos que conseguir que los directores sean los primeros que nos hagan saber la necesidad de su medicamento, que hagan su pedido, que se comuniquen con la gente de parque sanitario para recibir los medicamentos, porque en forma automática nada funciona, Claro. nada llega, ¿verdad? Entonces ellos tendrán que poner su esfuerzo también en eso. Y yo decía, Víctor, que en el interior tenemos 7 hospitales para este año, 4 son nuevos
Villarrica, Hernandarias, Cazapá y Paraguarí, hospitales nuevos que se van a construir, y 3 que luego de casi 5 años de estar parados por problemas judiciales, administrativos y financieros van a tomar otra vez fuerza, que son los de Pedro Juan Caballero, que tendría que terminar ya este año, el de Santaní y San Juan Misiones. Son 3 hospitales que se habían iniciado ya por el 2011, 2012 y pararon. Y bueno, y con eso creo que la red va a ser un poco, se va a fortalecer un poco, pero el trabajo de mantenimiento, el trabajo de reparación de los hospitales es un tema bastante importante que lamentablemente el IPS pasó mucho tiempo sin haberlo hecho. En el Hospital Central mismo, ustedes ven que es nuestro hospital más emblemático, ya llevamos invertido cerca de... Porque eso lleva mucho presupuesto. Y mucho ¿Hay dinero. presupuesto para eso? Sí, hay presupuesto para eso. Ocurre que nosotros hemos encontrado una alternativa para la construcción de los hospitales, que es la utilización de la renta generada por la colocación de los fondos en los bancos. Un 40% como máximo la ley nos permite de esa renta generada por la colocación de los recursos, invertir en la construcción de hospitales. Antes, ¿cuál era el modelo? El programa de salud, que es el programa 2, competía el pago del salario, la compra de medicamentos, la reparación de los equipos y también la construcción de los hospitales. Entonces, en términos de caja, no daba para construir un hospital en 1 o 2 años, un hospital de 15, 20 millones de dólares. Fíjense, Ingavi solamente de infraestructura cuesta 80 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue una reingeniería y financiera, gracias a la gestión que en este caso el doctor López fue principal, diríamos, exponente de esto con todo su equipo, y consiguió que la ley le autorice a utilizar el 40% de diríamos, de la ganancia que tiene el dinero colocado en el sistema financiero. Hasta 40% nosotros podemos colocar podemos utilizar para construir hospitales. ¿Cómo se devuelve esa ganancia? El Fondo de Salud le devuelve otra vez al Fondo de Jubilaciones en un periodo de 10 años lo que usó para construir los hospitales, ¿sí? Porque en 10 años sí el Fondo de Salud tiene la posibilidad de devolver, porque devuelve de manera proporcional, ¿verdad? Y también es, diríamos, doble el beneficio. ¿Por qué? Porque el Fondo de Jubilaciones ya lleva ganado cerca de 22.000 millones de guaraníes en interés por esa utilización de su misma plata para construir un hospital que al final del día, si esto se acabara todo, por decir, el hospital es del Fondo de Reservas de Jubilaciones. O sea, todos los inmuebles son del Fondo de Reservas de Jubilaciones. O sea, un hospital que se construye en Ciudad del Este, en Gavi, pasa a formar parte de la reserva del Fondo de Pensiones y lo puede utilizar, no creo que ocurra, pero en un extremo, ¿verdad? Vendiendo el hospital para conseguir recursos, por decir. El edificio que está sobre el Río de Janeiro y Boquerón es también de... Sí, el Río de Janeiro y Boquerón. Río de Janeiro y Hay un Boquerón. edificio abandonado. Está No aquí. sobre en Perú. Perú y Mariscal López. Es decir, Sí. Perú y Mariscal López que estamos alquilando ahora. Es un edificio que se recibió como parte de la recuperación de las creencias del IPS allá por el año 95-2000, cuando quebraron los bancos. Y es un edificio que tiene problemas estructurales según los... 10 pisos más o menos. Sí, Sí. exactamente. Y no porque hay una denuncia que O sea dice que es un clavo. puede ese. ser. se es un está clavo. explotando como estacionamiento. No, Sí, y ese- lo alquilamos Ah, ok. para Eso como utilizarlo cuando como los estacionamiento. transportistas pidieron plata al BNF y devolvieron su chatarra como parte de pago. Más o menos así es. Es un edificio que tiene una particularidad. Ustedes saben que tiene una naciente que viene todo de ahí hacia el lado de la Embajada de Brasil y cruza por ahí. Y se tiene 2 bombas de extracción de agua durante 24 horas funcionando, porque si no se inunda. Se inunda. Solamente el subsuelo y la planta baja. Usted sabe que su presencia aquí siempre va a ser motivo de reclamos y de No, quejas. hacer ruido así de halago y tiene- de No, aplauso. yo pensé que venían a ofrecer un año Acá nos 2019 escribe, venturoso. dice, en IPS Central hace un mes que no funciona el aparato para realizar litrotipsia. No sé qué es eso. Yo tampoco sé, te la decisión del litro artificial. Soy de Cazapá y acá en el IPS de Cazapá es sinónimo a África. Dice. Bueno, el IPS Casa Paz, justamente nosotros ya está la licitación, ya se abrieron las primeras Uno de los nuevos ofertas, hospitales va a ser. los nuevos hospitales, y tiene una fecha de terminación de 12 meses a partir del inicio de la obra, que creemos que va a ser ahora entre febrero y marzo. O sea que en un año aproximadamente en Casa Paz vamos a tener un nuevo hospital, y realmente esa gente es de la que se queja, yo le doy toda la razón. Hace años están esperando esos hospitales y mucha gente ya le dijo vamos a hacer y no se concretó. Ojalá que nosotros podamos concretar y inaugurar esos hospitales para esa gente. Litotripsia. Litotripsia. Sí, el mismo dato que yo. Extracorpórea por ondas de choque es un tratamiento no invasivo que utiliza un pulso acústico para romper los cálculos renales y los cálculos biliares. Ujú. Para los tratamientos renales. ¿Qué pasó en Ciudad del Este? Yo todavía no entiendo. ¿Pelearon por equipamientos con el gobernador? Y Ciudad del Este es un hospital muy particular, Carlos, porque se ha invertido mucha plata ahí, se equipó, ¿verdad?
Y ocurre que en un momento dado nosotros necesitamos, hay un equipo que se llama Arco en C. El Arco en C es un equipo que se utiliza todo el tiempo para las cirugías porque permite mover diríamos, un aparato de rayo que permite mover y hacer pasar por el cuerpo del individuo para ver las dificultades que tiene y para tomar las medidas, diríamos, quirúrgicas que sean necesarias. Y en Ciudad del Este se tenían dos, ¿verdad? Uno que estaba funcionando y uno que se había adquirido recientemente. Y lo quisimos utilizar en el Hospital Central, porque en el Hospital Central estábamos sin ese Arco en C, porque estaba en reparación 3 de los que teníamos, ¿verdad? Para que se puedan agilizar la cirugía, porque eso hacía que pare mucha cirugía. Y lamentablemente toda la ciudadanía salió ahí a reclamar que no se quite ningún equipo. Y muchas veces es llevado un poco por el entusiasmo de la gente o la falta de información, porque ese equipo, 2 equipos en Ciudad del Este, no es necesario, con uno es suficiente, pero se había adquirido, diríamos, para el nuevo hospital ese equipo, ¿verdad? Pero lamentablemente pasó esa situación porque ya fue superado, porque nosotros tenemos los equipos de Arco en C ya reparados en el Hospital Central, entonces hemos pasado, pero lamentablemente unas 2 semanas estuvimos ahí de tira de afloje con ellos. Sí, sí. Ahora, yo sé que este tema de IPS, podemos estar toda la mañana hablando de IPS también, ¿verdad? Pero vos Desde tenés... Salto del Guairá preguntan, A ver. en Salto del Guairá dice, IPS falta, dice nomás. No Salto sé del si Guairá hay- tenemos, sí, lo que pasa es que en Salto del Guairá IPS tiene historia en todos los departamentos. Un puesto sanitario pequeño y nos habían donado una propiedad. Una persona de Salto del Guairá, un señor de origen japonés creo que es, nos dona una propiedad para construir el hospital de Salto del Guairá y hubo un impasse ahí porque teníamos que hacer la escrituración y no teníamos, diríamos, habilitado la vía. Hoy hemos resuelto eso y ha venido la gente de Salto del Guairá los últimos días de este mes de diciembre en mi oficina con el señor que va a donar la propiedad. Hemos ya hecho y elaborado un convenio con la municipalidad, porque estuvo también representante de la Junta Municipal, el señor que va a donar la propiedad del IPS, y una vez que se haga la donación y pase al patrimonio del IPS de la propiedad, nosotros vamos a construir un hospital en Salto de Guairá para toda esa zona de Ahí Campos. había problemas de energía eléctrica, ¿verdad, Carlos? En Salto de Vera, sí. Yo no sé si Pero se se solucionó ya ahora. solucionó. Pero bueno, una cuestión más tiene que ver con la farmacia. Sí. IPS no se puede desprender de la farmacia y solamente es pedir receta y que la gente vaya a conseguirlo, o no se puede separar eso. Se puede. Es un proyecto que ya pensamos, Carlos, hacerlo a través de la red de farmacia de los laboratorios, entregar los medicamentos. Lamentablemente no todos los laboratorios tienen su farmacia propia, ¿verdad? Pienso en el sistema de control. Sí, tiene que tener un sistema de control muy fuerte. Sí. Tiene que ser serio. No porque hoy ustedes estuvieran hablando, pero más o menos Puede cómo ser funciona. una fuente de corrupción. Cómo funciona, no Petropar, la tarjeta flota de Petropar. La tarjeta de flota de Petropar, uno puede cargar combustible en cualquier estación y luego las estaciones hacen diríamos, los emblemas, hacen un neteo, ¿verdad? Con Petropar y reciben combustible a cambio de lo que vendieron. Más o menos ese tendría que ser el modelo, Carlos. Nos comprometemos Pero a no robar, ¿verdad? Pero preferimos, Carlos, utilizar nuestra misma red de farmacia. Pues nosotros tenemos una red, 116 establecimientos tienen IPS en todo el país. O sea, si esto está bien conectado y funcionando en buena forma, debería de cubrir todo el país, ¿verdad? Porque el problema que tenemos es que la gente cree, y a lo mejor con razón, que los medicamentos están solamente en el Hospital Central. Entonces vienen todos al Igual Hospital que Central. de identificaciones, todo el mundo viene acá a Boyani, a la central. El tema, a ver un poquitito, de la plata del IPS. Sí. IPS tiene plata en diferentes lugares. Por ejemplo, se discutió mucho y hasta con desconocimiento del tema de la plata que se le dio a una telefónica, por Sí. ejemplo. No es que se le dio, se le prestó, ¿verdad? Se le prestó. No hubo dinero de IPS en otras inversiones. No. Nosotros tenemos, diríamos, la cartera de IPS que creció en un 10,7% en este año, que son cerca de 2.000 millones de dólares colocados en el sistema financiero. En un 70%, 80% está en el sistema, en bancos del sistema financiero, banco y financiera. Otra parte está en estos préstamos que vos señalaste, que es un préstamo grande que se le dio realmente al Banco Interamericano de Desarrollo y lo traspasó a una telefónica. El aval es el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene que, diríamos, es el codeudor, es el fiador ante el IPS. Y otros recursos que nosotros estamos ahora generando como, diríamos, un prueba piloto para la construcción de vivienda. Tenemos un fondo destinado a un banco de plaza
que le permite al asegurado sacar un préstamo para construir su vivienda siempre y cuando esté aportando. Claro. ¿Qué es lo que queremos? Que aporte y que también su aporte sea realmente por lo que gana. ¿Ese es un proyecto o ya están? Ya está en funcionamiento con el Banco funcionamiento? Familiar y se han otorgado cerca de 100 préstamos hasta ahora. Pero la principal dificultad, Estela, que cuentan los del banco, es que a la hora de ir a decir yo quiero quitar un préstamo, yo trabajo y aporto para el IPS y aporto por el mínimo. Entonces tu posibilidad de préstamo es muy baja, Claro. ¿verdad? Y Es probablemente esté acorde ganando también más. a tu ingreso. Es de acuerdo a tu ingreso. Ujú. Nosotros lo que queremos es que la persona aporte por lo que realmente gana. ¿Y existe la Bueno. cantidad de asegurados que equilibra, diríamos, dos misiones del IPS, que es la atención médica y la jubilación? Nosotros O- tenemos 815.000 aportantes en este momento, ¿verdad? 815.000. Y estamos hablando de cerca de 50.000 jubilados. Ujú. O sea, tenemos una proporción casi de 8-1 en este momento. O sea, ¿verdad? no puede haber problema con En este momento, con el salario de descalce. los jubilados. No puede haber. De hecho que no hay, no puede Imposible. haber, ¿verdad? Ahora, hay que colocar bien los fondos, porque los fondos si no tienen una rentabilidad, en el tiempo se deterioran. Claro. Nosotros tenemos una tasa de rendimiento que en promedio es del 7,60% más o menos de todas las colocaciones que recién señalé. CDA, colocaciones a plazo fijo, colocaciones en préstamo, ¿verdad? Entonces en este momento no tienen ninguna dificultad los fondos de reservas y aseguran el pago de las jubilaciones como lo estamos haciendo mensualmente, ¿no? El IPS paga cerca de 25 millones de dólares mensualmente en jubilaciones ordinariamente, ¿verdad? Y eso se paga regularmente del 20 al 30 de cada mes sin ningún inconveniente. Y en los próximos años no creo que haya dificultades. Ahora, hay que ver cómo también esto va evolucionando y cómo se comporta la población adulto. Porque ya en la región misma hay países donde los adultos mayores han superado a los jóvenes. En Chile se dio un fenómeno muy importante. Hace un mes estuve ahí y comentaba la gente de la previsional de que ha superado la cantidad de adultos mayores a 60 años a la población menor a 60 años. ¿Cómo se llama el señor de jubilaciones del IPS? Pedro Allí. Pedro, ayer le escuchaba hace unos días decir, volver a plantear el tema que siempre candente y polémico de elevar la edad de la jubilación. Ujú. Pues decía, antes un jubilado se moría 5 años después de jubilarse más o menos. Dice, ahora no, ahora tiene una calidad de vida que le permite vivir 20 años. Eso le costó una declaración de ese tipo a Benigno López. A Benigno Habló- López. habló Pero una lo vez escuché eso. nuevamente decir, y es un tema que tocar y saltan Nosotros todas ahora, las alarmas. en este momento nosotros no tenemos ningún proyecto de esa naturaleza. Sí tenemos uno que es importante señalar. Estamos planteando al Congreso de la Nación que se extienda el periodo para el cálculo de la jubilación. Hoy para el cálculo de la jubilación se toman los últimos 36 meses, los últimos 3 años de 3 años, sí. aporte. ¿Qué encontramos? Que mucha gente paga lo que ganó todo el tiempo en los últimos 36 meses y durante los anteriores pagaba por el sueldo mínimo, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos plantearle al Congreso? Que se calcule sobre los últimos 10 años 10 años. de aporte o sus mejores 10 años de aporte a lo largo de sus 25 o 30 años. Está ¿sí? bien eso. Entonces, eso le va a favorecer a la persona Claro. si declaró Claro. por lo que realmente ganaba, ¿verdad? Exactamente. Porque el sistema solidario requiere que uno esté aportando para que otro se jubile, ¿verdad? Pero si yo me llevo toda la plata en los últimos 36 meses y digo que gano 30 millones, 25 millones de guaraníes Claro. y ganaba 2 en los anteriores 25 o 28, Es 27 una años. maniobra típica que se hace Claro, habitualmente. pero deteriora el fondo de la gente que viene detrás mío y a mí también probablemente me puede afectar, porque yo ya seguí jubilado y voy a seguir ganando. Y es muy cierto lo que decía Estela, es una realidad. Nosotros tenemos cálculos notariales que señalan que la población en los próximos años se estima que vivan entre 20 y 21 años más después de jubilado. Claro. ¿En serio? Sí, Sí. tiene Sí. que ver Eso con no la- es viene una bien, calidad de claro. vida. Sí. Sí. Soy un trabajador independiente, no soy asalariado, no tengo patrón Sí. que pague por mí el IPS. ¿Cómo hago para pagar mi Jubilación. y mi seguro al IPS? La jubilación es la que puedes pagar. ¿Vos aportar No puedo sobre ser una renta asegurado presunta? IPS. No. Pero O sea, sí vas a... seguridad médica, Médica. atención médica no puede La atención médica durante tu Estoy vida fuera del activa, sistema ya. durante tu ¿Cuántos vida hay activa no en, anda, en ¿verdad? la- en el territorio nacional así? Ay, Que están fuera del sistema. Y muchísimo. nosotros creemos que hay cerca del 70%. Nosotros, de unos cálculos que Claro. manejamos con el Ministerio de Salud, es que el 20-25% tiene IPS. Y ¿verdad? todo esto Hay un tiene que ir a 8% consultar y seguir tratamiento en salud pública. Salud Así mismo. pública. ¿Público o privado? o privado. O Y cerca privado, del 8 claro, o 10% nada más Sí, el eso privado. no te cuenta. Sí, no, pero si ya por algo ya no está Ya en el no está, sistema. es cierto. Bueno, para cerrar la nota, dice, ¿qué son los campos extensivos del Chaco, de IPS? ¿Conoce usted? Sí, el IPS tiene propiedades en todo el país. Tenemos cerca de Eso le 800 genera inmuebles.
y Estable nos con genera IPS, la inmuebles, verdad. O mejora. pero nos genera ingresos y algunos no. Cuento por qué. Esas propiedades son producto de vuelta de la quiebra de los bancos, que se le había quedado al IPS y tiene una propiedad en Teniente Ochoa, ¿verdad? Tenemos en renta algunas de ellas y no todas, porque son parcelas de 5.000 hectáreas cada una y son muchas las que tenemos, ¿verdad? Entonces no nos generan renta algunas y otras sí. Yo les pongo el ejemplo. Aquí en San Martín y Sucre tenemos una propiedad muy valiosa que hemos sometido a un proceso de concurso y ha ganado una empresa que va a pagarle al IPS 160 millones de guaraníes de renta mensual y va a invertir cerca de 10 millones de dólares en los próximos 10 años ¿Qué para va a hacer? construir ¿Qué va a un hacer? paseo comercial, ¿verdad? Para, Alguien quiso y un lío enorme se le armó por eso. en su momento se ¿Este planteó que está como acá decía, en Sí, acá. Sucre, San Martín? San Martín Sí. y Sucre, Sí. sí, en la esquina mismo, ¿verdad? Acá a veces un yuyal. Y bueno, y tenemos el problema de que a mí me llaman y ustedes también me convocan a las 5 de la mañana para hablar del yuyal, del dengue que no se limpia, la gente que los entra. árboles que están ahí, pero mucha Y gente no quiere que Yo se quería echen los explotar ese árboles plan de que están, estacionamiento. Patrón. que están todos destrozados, también eso digo, Sí, Oye, pero no, este, ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? el proyecto que ganó plantea la construcción de un paseo de los árboles, le llaman justamente, pero va a tener que venir con todas las habilitaciones de la municipalidad, de la SEAM, ¿verdad? Porque tiene que respetar todo el medio claro. ambiente y también hacer una inversión acorde al barrio, ¿verdad? Una empresa que no conozco el nombre se presentó con esa... Paseo de los con esa árboles Paseo y de los como Árboles, ¿verdad? penota de... Bueno, y por último, ¿va a habilitar camas el lunes? Sí, 60 camas en el Hospital Central, ¿verdad? En el pabellón 3 que hemos refaccionado completamente, ¿verdad? Y que ya ya sabe va- quién se vaya a mirar. Y yo creo que sí, yo creo que a lo mejor nos visita Sí, el porque presidente de la de cuartel en República. cuartel no estaría más que se ¿Verdad? vaya a un Se va hospital en un tanque, Sí. dice. el lunes. Nosotros hicimos un experimento, Carlos, hace poco en el Hospital Central, la semana pasada, ¿verdad? Hicimos ahí el informe de gestión yo hice y llevamos un medio de comunicación, se fue a hacer un programa y me decían a mí, pero ¿cómo vas a traerle a un medio de comunicación? Te van a matar. Así me dijeron, sinceramente le digo, la gente de prensa que trabaja conmigo. Claro. Y nos tomamos y dijimos, bueno, hay que mostrar lo que es bueno también, porque si no nadie se entera. Y aunque nos peguen, vamos a mostrar porque hicimos ahí en el mismo pabellón 3 y resultó muy bien el programa. Tuvimos 2 o 3 personas que se quejaban porque el sistema en ese momento no funcionaba para recibir los medicamentos, pero después el cronista se recorrió por toda la urgencia, recorrió Que por no todo se el puede hospital. esconder tampoco. Y claro, entonces Uno se hace el programa, igual se va a saber, yo ¿verdad? creo Y que ustedes tienen el compromiso de responder. para Así la de persona sencillo. que nos van a visitar, yo le digo, tienen que irse con gusto, porque también es la realidad de nuestro país, no es solamente... Y por último, Armando, ¿tuvo que despedir gente a fin de año? Sí. ¿Y por qué? Y nosotros tenemos un mecanismo para evaluar a la gente que tiene problemas legales, que pasan por sumario administrativo, que son el personal contratado y que son despedidos por inasistencia, son la mayor parte. Y el personal contratado, que tiene más de 10 días diríamos, de inasistencia durante el año, se rescinde el contrato. Tomamos esa determinación, Carlos, porque no podemos permitir nosotros que con la necesidad que hay de trabajo, con la necesidad de la gente de encontrar un espacio para desplegar sus actividades profesionales, que una persona contratada no cumpla con su contrato. Entonces aquellas personas que tienen más de 10 días de inasistencia durante el año no son, diríamos, de vuelta contratados. Y buscamos gente nueva porque tenemos que cubrir los servicios diríamos, del hospital. Fíjense que entre diciembre de 2017 y diciembre de este año, solamente hemos contratado 29 personas más. Y hemos crecido bastante en servicio y vamos a seguir creciendo. Pero también tenemos que ser responsables con el manejo del dinero, porque finalmente es salario pagado de los recursos de los aportantes. Armando Rodríguez, muchísimas gracias por venir a visitarnos esta mañana. Gracias Muy amable. por Sé la que invitación, quedaron muy amable. muchísimas cosas y Sí, que la gente sigue muchísimas preguntas escribiendo y de la sigue gente. preguntando.